Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Quiero saber si me confirman si me están viendo y me están escuchando bien, por favor. Ok, perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes. Le doy la bienvenida a los que ya se están conectando. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a esperar a que la profesora que tenemos invitada el día de hoy se conecte para empezar con el tema que tenemos a tratar hoy, que es humanización en los servicios de salud en tiempos de COVID. Bueno, mientras la profesora se conecta, les voy a explicar pues, cómo va a ser la dinámica. Básicamente, pues vamos a empezar con la presentación, quién es cada una, luego venimos con unas preguntas a desarrollar que tenemos planteadas para la profesora. Y pues si nos queda y nos alcanza el tiempo, pues estaremos resolviendo algunas preguntas o algunas dudas que ustedes nos realicen. Buenas tardes a los que acaban de llegar. Bueno, ahí les voy a dejar como el tema que vamos a tratar para los que vayan llegando, sepan de qué vamos a hablar por si no han visto o no vieron la publicación que estuvimos haciendo en estos días. Vamos a esperar un momento que se conecte la profesora Carol y pues iniciamos. Pues mientras voy a ir presentándome, mi nombre es Ingrid Marín, yo soy fonoaudióloga, especialista en cuidado crítico y pues me da mucho gusto a las personas que nos están acompañando en el día de hoy y pues en estos temas que estamos iniciando por esta cuenta.
Buenas tardes a las personas que se han ido conectando. Mucho gusto, mi nombre es Ingrid Marín, yo soy fonoaudióloga, especialista en cuidado crítico. Le doy la bienvenida en este espacio que estamos realizando el día de hoy. Por ahí les dejé en un comentario el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y aquí ya está la profesora, voy a enviarle la invitación. Está esperando a que se conecte y ya empezamos el tema a tratar. Hola, Hola, profe. hola querida Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿usted cómo está? Muy bien, es mi primer Instagram Live, así que lo logré, logré estar acá. Bueno, profe, igual estamos en las mismas condiciones de mi primer Instagram Live, entonces, pues para nosotros es un gusto tenerla acá con nosotros. Muchas gracias querida Ingrid por la invitación. Qué bueno poder hablar sobre este tema en estos espacios. Sí, sí, señora. Bueno, profe, pues para iniciar, quisiera que pues nos regalara su presentación para las personas que nos están viendo y te conozcan un poquito más. Bueno, muchas gracias. Hola, querido Daniel, acá estoy viendo también tu mensaje y tu saludo. Muchas gracias por la invitación también a Daniel Carrillo y a Ingrid. Me alegra mucho que podamos abordar este tema. Mi nombre es Carol Bernal, soy fonoaudióloga, soy magíster en discapacidad e inclusión social, egresada de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente soy candidata a doctora en salud pública. Pertenezco actualmente a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública y pues estoy ahora muy cercana también a todos estos temas en salud. Bien, profe. Bueno, pues nosotros quisimos tratar este tema porque pues más que nunca pues en estos tiempos hay que recalcar mucho la humanización en los servicios de salud. Entonces, pues para iniciar quisiera pues preguntarle y para contextualizar a las personas qué es la humanización en los servicios de salud. Sí, querida Ingrid, pues la humanización tiene que ver con aspectos éticos, cuando pues, hacemos esta prestación de servicios de salud, tiene que ver con la dignidad humana, con una serie de valores y de principios que debemos tener siempre presentes, teniendo en cuenta que lo que hacemos es trabajar con las personas, propender por sus vidas, por su salud. Pero pues también me parece interesante poder darle un marco más ampliado y para hacer eso pues hay un autor que ha trabajado mucho en estos temas que es José Carlos Bermejo. Bueno, él es un doctor en teología, pero también tiene maestría en bioética y ha trabajado durante muchos años estos temas de la humanización y en un libro que tienen del año 2015, cuya introducción está hecha por el doctor Sergio Izaza, que actualmente es el presidente de
la Federación Médica Colombiana, hace allí la introducción sobre la importancia de ese tema. Ese libro, que es del año 2015, pues también entra a contextualizar todo el tema de humanización desde una sombrilla mucho más amplia, que también me gustaría muchísimo que la pudiéramos conversar un poco hoy, porque incluso la relación acá literalmente dice que no tiene solamente que ver con el enfermo, con la persona enferma, con su familia, sino que también, por supuesto, con los trabajadores de la salud, con las personas del área administrativa, con los políticos, con la medicina de frontera, con las investigaciones biomédicas, con la ecología, la educación, los valores, y que por supuesto se correlaciona también con los conceptos de justicia, de deshumanización y de muchas otras cosas que están allí, pues muy presentes ahora mismo en la prestación de los servicios. Entonces, me parece muy importante que también podamos ver esa conceptualización desde allí, porque la salud pues está determinada por el escenario político, por los recursos que se asignan, por una serie de cuestiones también de tipo administrativo que determinan pues muchas cosas, ¿no? Para esa prestación de los servicios. Sí, pues básicamente pues no solo como que le compete a los profesionales de salud y a las entidades, sino abarca muchas cosas más. Correcto, es decir, tiene que ver con muchos actores, ¿no? Si lo miramos ahora y también pues muy a propósito de estas épocas que vivimos, efectivamente, recuerdo que también en nuestras conversaciones previas, porque pues las personas con las que estoy hablando contigo, Ingrid, con Daniel, son fonoaudiólogos y son especialistas en cuidado crítico, y desde esas experiencias también dentro de ese escenario específico de la UCI, pues tuvimos también muchas discusiones y mucho trabajo alrededor de este tema de humanización en salud. Y uno de los referentes más importantes que teníamos dentro de este trabajo era pues el médico Gabriel Heras, que es también especialista en cuidado crítico y que tienen unas experiencias en España que las empezaron a llevar a diferentes lugares del mundo, entre ellos Colombia, que pues era una cuestión más bien emergente aquí en nuestro país, y que trabajaban o han trabajado muy fuertemente estos asuntos. Y básicamente desde dentro del sistema, pues ellos dicen, sí, se pueden efectivamente hacer muchas acciones y muchas cosas que tienen que ver con las familias, con el paciente, por supuesto, con las familias y con los profesionales de la salud y por supuesto otros actores que están o estamos allí inmersos, ¿no? En esa atención. Entonces, tiene que ver, pues, cuando tú me preguntabas ahora mismo por el concepto con cuestiones relacionadas con la dignidad humana, con algunos principios. Hay un documento bellísimo del cancerológico que también estuvimos viendo porque, como sabemos, organizaciones e instituciones como el cancerológico, teniendo en cuenta que trabajan con pacientes con altos niveles de vulnerabilidad, algunos que se complejizan y llegan pues a unos estados que pueden considerarse críticos de salud, ellos tienen también un constructo que me parece que es un referente muy importante cuando uno se pregunta qué es la humanización en salud. Entonces nos hablan, por ejemplo, de unos principios orientadores. La confidencialidad, la atención integral en salud, la seguridad, la calidad en la prestación de los servicios, y también, por supuesto, de unos valores, la autonomía, la compasión, la comunicación y el respeto, que me gustaría que abordáramos ahora un poco más adelante y sobre todo concatenándolo con las preguntas pues más situadas también en la situación que estamos viviendo ahora mismo. Ok, sí, profe, claro que sí. Bueno, ¿cuál es la importancia de la humanización en los servicios de salud? Sí, pues son, pensaría yo que la columna vertebral de esa prestación de un servicio de salud, ¿no? Principalmente porque más allá de prestar un servicio de salud, pues ese hecho está muy ligado al respeto por un derecho fundamental que tenemos y es el derecho a la salud que pues se relaciona específicamente o incluso en la Constitución Nacional con el derecho a la vida. La salud es un derecho pues que está muy conexo a ese derecho a la vida, o si bien no a la vida, pues también a esa calidad de vida que deberíamos tener todas y todos.
cuando lo miramos en nuestro país, pues es sumamente importante. Creo que hay que verlo pues desde muchas aristas, pero una de ellas, por ejemplo, es la formación que tenemos como profesionales de la salud en las diferentes profesiones. Incluso pues también las personas que se desempeñan como técnicos, tecnólogos y todos pues quienes estamos involucrados en estas prestación de servicios, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, bacteriólogas y bacteriólogos, muchos profesionales que estamos allí inmersos y que pues muchas veces es un trabajo pues que no siempre tenemos tan presente. En estos temas de humanización se ha afirmado en muchos momentos que como la tecnificación de la prestación de los servicios de salud a veces es un poco, es como inversamente proporcional a veces a la humanización de los servicios de salud, porque lo que pasa es que la gente se desentiende mucho del paciente, sino que se concentra mucho más, no sé, en tomarle la atención a la persona, los signos vitales, todo lo que sea como cuantificable y demás, incluso pues muchos temas de bioseguridad y demás, pero se nos olvida que estamos trabajando con personas, con seres humanos, y eso pues consideramos que es esencial. Cuando mirábamos en la antigüedad cómo se prestaban los servicios de salud, bueno, inicialmente fue también desde un contexto como de lo caritativo, del cuidado del otro, de prestarle pues un lugar que le garantizara como el bienestar máximo, y cuando nosotros y nosotras pensamos cómo nos gustaría sentirnos cuando estamos enfermos, pues generalmente la gente responde, no, me gustaría sentirme cuidado, protegido, en un ambiente cálido, amable. Y pues sobre todo cuando ya la persona tiene una situación de enfermedad que puede ser considerada como un estado crítico, obviamente eso cobra una mayor relevancia porque sí necesitamos, incluso hay personas que ya están a veces pues en ese límite entre la vida y la muerte y es muy delicado para esa persona y para su familia. ¿Qué pasa en los procesos de formación? Que muchas veces pues la persona aprende o hace sus prácticas en un laboratorio médico. ¿Sí? O a veces hay algunos estudios, hay una tesis, por ejemplo, que habla sobre ese tema del hecho de que uno aprenda morfofisiología en cadáveres o en seres inertes, en muñecos, en sí, todas estas tecnologías que por supuesto nos acercan a conocer la anatomía, la fisiología, pero que cuando vamos a ver quién es ese ser humano se nos olvida, porque aprendes como lo técnico, pero más allá de eso no aprendes también la importancia de ver a la persona con su dignidad, con su humanidad, con sus vulnerabilidades, porque en el sistema de salud alguien que ingresa enfermo y demás, de alguna manera ingresa también con esas vulnerabilidades pues al descubierto, ¿no? De unas personas que pueden tener un trato adecuado o que de pronto pues pueden ser más bien centrarse en esos aspectos técnicos que hablábamos antes y de alguna manera incluso denigrar a la persona, porque hay experiencias traumáticas del paso de la gente por pues estos servicios de salud desafortunadamente. Sí, profe, y pues yo quería recalcar ahí eso, que pues muchas veces cometemos ese error de que vemos al paciente y lo vemos como esa enfermedad, esa patología, y no vemos más allá como de esa persona, ese ser humano que está ahí al cuidado, pues al pendiente del profesional de la salud. Pasa mucho que pues en las unidades de cuidado intensivo, pues que fue donde también tuvimos nosotros la experiencia en práctica, que pues se deja como a un lado esa humanización y pues esa persona está muy vulnerable en ese punto. Entonces ahí pues sería importante recalcar la humanización en la salud. Claro, y evidentemente porque pues son momentos de angustia para la gente, de ansiedad, son cosas que en muchos casos tenemos que aprender a manejar. Lo que tú dices es cierto. La prudencia, incluso cuando hablamos acá ahora mismo de los principios, cuando se menciona la confidencialidad, pienso que es algo supremamente delicado. Hay algunas películas que me gustaría mucho recomendarle también a nuestra audiencia hoy, a quienes también extiendo, por supuesto, un saludo muy especial a quienes nos están
están escuchando hoy, hay una película que se llama Manos Milagrosas que relata la historia del doctor Dan Carson, que es un neurólogo muy exitoso, pues se relata un poco de su historia de vida, pero hay una de las escenas donde recuerdo que están pues todo el personal de salud y pues me parece que es muy importante tener mucha prudencia también, ¿no? Porque más o menos delante del paciente, pensando que es un objeto, entra un médico con su equipo de residentes, que son pues médicos ya formándose en la especialización, y dice como, bueno, y este paciente que ustedes ven acá, ¿cómo lo encuentran? Él mañana va a pasar a cirugía y tiene muy pocas posibilidades de vivir. Y dice esto delante del paciente y el paciente apenas hace una cara de un súbito terrible, pero aquí es muy importante saber que existen ahí adentro, en ese contexto, unas relaciones de poder. Y en esa cuestión de las relaciones de poder, pues la persona o cuando tú te conviertes en un paciente, en ese caso, o asumes esa situación de paciente, pues uno como que se siente en manos de los demás y como hagan lo que quieran conmigo, ¿no? Es gravísimo y también como en una posición un poco de sumisión, de no poder decir, ay, doctor, qué pena, o sea, como con esta cuestión le estoy hablando pues a un rey o a una persona pues que está más allá del bien y del mal y demás. Es gravísimo porque quizás la primera persona que debería conocer su propio estado de salud es pues el mismo paciente, ¿no? Porque la vida es suya, es su cuerpo, es su vida, y por supuesto también los familiares. Evidentemente, también nos hablan acá mucho del tema de la comunicación. ¿Por qué una fonoaudiólogos estamos interesados actualmente en estos temas? Porque la comunicación es una de las piedras angulares de estos procesos de humanización. Es fundamental la comunicación asertiva, acertada, la escucha activa a los pacientes, poder comunicar de una manera acertada, explicarle claramente cuál es su condición, su situación de salud, cuál es el tratamiento que se le va a dar o cuáles son las opciones y cuál es su decisión, ¿no? Su juicio clínico, su propio juicio con base en, mire, si toma esta alternativa, estas pueden ser las consecuencias, si toma esta otra, pueden ser estas. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cierto? Que no esté solamente en manos de los profesionales de la salud, sino que realmente la persona esté muy bien informada de un procedimiento, así sea para sacarle sangre, o sea, cualquier tipo de procedimiento debe estar usted muy bien informado. Eso hace parte de la humanización. Entonces, me parece que ahí nos falta muchísimo, ¿no? Y que muchas escuelas de formación de profesionales de salud no se tienen en cuenta eso. No se da una formación específica en comunicación asertiva y en cómo pues debería ser ese trato también hacia las personas y hacia sus familias. Exacto, ese trato humano, porque igual pues son seres humanos igual que uno y pues muchas veces se deja de un lado y pues también pasa de que están, digamos, en este proceso crítico, como lo explicabas que pasaba en esta película y pues pasa en la vida también real, que llegan al paciente y no son capaces ni de preguntar el nombre, de cómo está, o sea, básicamente esas cosas tan sencillas que puede hacer la diferencia y marcar la diferencia en este paciente, porque muchas veces cuando salen y los pacientes cuentan su experiencia o en la estadía que tuvieron durante alguna hospitalización, lo que le marca es eso, la calidad humana que tuvieron del servicio con el profesional. En eso sí que tienes razón, querida Ingrid, y casi siempre sale uno con unas narrativas de esos espacios, ¿no? Y incluso para las personas que están ahora como profesionales de la salud, administrativos, personas que estén pues en las secretarías de salud, etcétera, es fundamental. Pensamos que la humanización es determinante en esa prestación de los servicios porque incluso hemos visto que cuando se mejoran esos procesos, pues definitivamente incluso se reduce todo el tema de quejas y reclamos. Es decir, si tú sientes un buen trato y un trato acertado y asertivo, por supuesto que te vas a sentir bien y vas a sentir que es un trato y una atención de calidad, ¿no? Se relaciona también un poco con estos temas de calidad en la atención, pero más allá de unos indicadores y demás es justamente eso, ¿no? Esa interacción humana que pueda ser cálida, que sea de calidad, que la persona se sienta digna y se sienta valorada en su persona. Entonces, eso sí resulta muy importante, más allá de lo que tú decías de una etiqueta, porque en muchos casos usted llega a un hospital y se convierte en un número, en una cifra o
o en un diagnóstico. Ay, vamos a el afásico de la cama 33, ¿sí? Es decir, se les olvida todo en absoluto y pues creo que nosotros también en las oportunidades que hemos tenido de ver estas situaciones también hemos trabajado muy de la mano con muchas personas del personal hospitalario, ¿no? Incluso con bebés, recuerdo mucho esa experiencia con los neonáticos, donde es muy importante llamar a los bebés por su nombre. Entonces, desde que son pues muy pequeñitos para todos los temas de comunicación, de anticiparle lo que usted va a hacer, qué procedimiento va a hacer, ¿cierto? Que pues porque además está pidiendo un permiso de alguna manera porque va a acceder al cuerpo de esa persona, a su espacio vital, que el cuerpo pues ese es el lugar que usted habita, ¿no? Entonces ahí es también donde se viven los derechos humanos en su cuerpo. Bueno, me parece que es fundamental poderlo tener presente y recordar permanentemente que estamos interactuando con personas. Exacto. Bueno, profe, y pues ahora pasando ahorita en los tiempos de COVID, ¿cómo se ve ahora la humanización? ¿Cómo se ve limitada o afectada? Porque ya desde un principio, o sea, antes de todo esto, que iniciara todo esto, pues siempre hay como una controversia y hay una falta de humanización, pero ahorita en estos tiempos, ¿cómo se ve reflejado? Wow, ese sí que es un asunto fuerte y tiene, digamos, unos análisis que son muy, muy grandes, muy gruesos también allá alrededor, porque tiene que ver con muchos aspectos. Si lo vemos, por ejemplo, desde ese punto de vista de los actores que estamos involucrados en la salud ahora mismo con la pandemia COVID-19, definitivamente, tal y como lo menciona Gabriel Heras, si no cuidamos al cuidador, estamos graves. Y como tú decías, desde antes veníamos también en una encrucijada muy grande en los asuntos de salud. Ahora mismo veía la pregunta también de alguna de las personas que se unió a Calchad y que seguramente tú ahora vas también a ver estas preguntas, pero definitivamente sí tiene una correlación con el tema de la ley 100. Como sabemos, la ley 100 del año 93, pues tuvo, por supuesto, algunas ventajas en un momento inicial y fue tratar de asegurarse de que la mayor parte de las colombianas y colombianos pudiésemos acceder a los servicios de salud, bien fuera desde el régimen subsidiado o desde el régimen contributivo, pero resulta que también se empezaron a dar, pues en general en los años 90, unas reformas de salud que empezaron a precarizar la vida de las personas y empezaron a priorizar mucho más allá de los derechos, tales como la salud, pues empezaron a priorizar básicamente el poder capitalizar, el poder enriquecerse a través de la salud, ¿cierto? El poder ver pues una posibilidad de ganancia. Por supuesto, yo entiendo, además lo menciono como profesional de la salud, no lo vamos a hacer con ánimo de empobrecernos ni mucho menos, pero por supuesto que grandes empresas sí aprovecharon pues también estas situaciones para incluso incurrir en casos pues de corrupción y demás como lo hemos conocido. Hay un libro muy interesante que quería también recomendarles, que quiero recomendarles, que es este, se llama Poder Político y Mercado en las Reformas a la Seguridad Social, que producido en la Universidad Nacional de Colombia y que tiene unos capítulos muy interesantes porque justamente habla de cómo las políticas también fueron influyendo mucho en, pues casi que desfinanciar también los sistemas de salud y demás. ¿Qué hizo esto? Pues una de las consecuencias que tuvo, por ejemplo, y uno de los efectos fue precarización, por ejemplo, de los salarios de los profesionales de la salud, de las condiciones laborales de los profesionales de la salud. Prácticamente hoy día es casi que un milagro que una persona tenga un contrato laboral en una entidad, bueno, quizá no solamente en salud, sino en los diferentes campos. Pero evidentemente en salud también por el carácter, el tipo de trabajo que se realiza y demás es una cosa que es inadmisible. Y pues se fueron también como pues atienda a grandes volúmenes de pacientes a los menores costos posibles, también por supuesto a costa en muchos casos de la calidad en la prestación de los servicios. El sistema terminó centrándose en gran medida solamente en comprender la salud y abordarlo solo desde la enfermedad, es decir, que solo cuando ya la persona llegaba a un estadio de enfermarse, pues usted iba al médico, hasta el punto que hoy día la gente se enferma y como que prefiere ni siquiera ir al médico. Esto es gravísimo, esto ya estaba pasando, estoy hablando desde antes de la pandemia. Y ahora mismo,
Cuando aparece también en la ecuación el tema de la pandemia, pues evidentemente entran a visibilizarse o visualizarse todas esas debilidades del sistema, toda la fragmentación que de alguna manera patrocinó en gran medida también la Ley 100. Y evidentemente es como si pues usted estuviera así, sí, ay, tiene esto, vaya al audiólogo, vaya no sé dónde, te mandan a diferentes sitios, pues y no hay como una integralidad, o sea, en pocos casos eso se había perdido también, o si la persona estaba esperando una cita con especialista, pues también era gravísimo. ¿Qué se descuidó en gran medida? Todo el tema de promoción y prevención. Entonces, esto es fundamental ahora mismo con la pandemia, y acá abro un gran paréntesis. Todo esto que estamos vivenciando ahora mismo tiene que ver también con esos descuidos en la prevención en salud. Sí, y en la promoción, quizás los grandes capitales en este momento no deben estar concentrados solamente en comprar respiradores, porque de alguna manera eso está auspiciando que estemos pensando que es solo cuando la persona llegue a ese estado crítico que vamos a brindarle una atención. Pero ¿qué pasa en las calles? La salud está en todas partes. Si uno lo habla desde esta perspectiva de salud pública, es muy grave que salgas a la calle o que veas por tu ventana, o depende de la situación en la que estés en este momento, y veas gente que o no se pone el tapabocas, están súper frescos, o sencillamente tienen el tapabocas, incluso vendedores ambulantes, una cantidad de personas que sabemos que todos o muchos estamos en esa necesidad de salir a trabajar, porque no todo el mundo puede estar en la modalidad de teletrabajo, pero usted ve a la gente acá con el tapabocas acá, con el tapabocas acá, el otro día una señora vendiendo aguacates, vendiendo flores, y uno dice, claro, seguramente la persona dice, pues a mí se me escucha más si me quito el tapabocas, pero es una falta de responsabilidad total, porque por ese motivo muchas personas se están enfermando. Hay muchas piezas comunicativas en este momento del Ministerio de Salud, de Secretaría de Salud, de diferentes organizaciones que hemos venido trabajando también en estos asuntos, y resulta que pues definitivamente sí se disminuye mucho el riesgo de COVID, incluso están los porcentajes de cuando, si usted tiene tapabocas o no lo tiene, si usted está interactuando con una persona que de pronto tenga COVID, sea asintomática. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted no tiene tapabocas y el otro sí, o si los dos tienen tapabocas, o si ninguno tiene tapabocas, que son los casos graves que se han presentado? ¿Por qué vengo y traigo a colación en este momento este asunto? Porque yo sí creo que la salud también se vive en gran medida en las calles, y porque somos una sociedad llena de mitos que entonces, ay, don Juanito dijo, no, pues voy a decir, claro, yo no estoy creyendo de pronto en las teorías de la conspiración, lo que sí creo es que sí ha resultado, por supuesto, muy, muy rentable para muchos políticos en este momento aprovechar para echarle mano a los recursos públicos, desafortunadamente, y derrochar de una manera que no debería ser. ¿Cierto? Pero eso es un asunto. El otro asunto que sí es muy diferente es, pues, este también de la corresponsabilidad que tenemos como personas, porque no solamente nos estamos enfermando nosotros en este momento, pueda que uno no valore su propia vida, pero seguramente debe valorar la de su familia y también los del personal de salud, porque debo decirles, queridas personas, en este momento tenemos muchos profesionales de la salud enfermos. Ha habido casos de fallecimiento, no sé si escuchaste, Ingrid, el de la fisioterapeuta que falleció hace más o menos 2 días, era una mujer que estaba en condición de embarazo, justamente en un hospital en la costa atlántica, y tenía una niña de 2 años. ¿Qué pasó? Ella falleció con su bebé, o sea, pues ya no sé cuántos meses de gestación tendría en ese momento, gravísimo. Y pues triste y desafortunadamente muchos de esos casos, pues por un lado es eso, no es que yo esté fresco por la calle sin la protección, que no llegue a mi casa y no me lave las manos con los pasos que debo tener, si tengo agua potable, ¿no? Porque es que estoy hablando también desde una situación de privilegio, ¿no? Sabemos que en Colombia mucha gente, un alto porcentaje en nuestros municipios, e incluso en los cascos urbanos, la gente no tiene acceso al agua potable, pero eso es un asunto. Y es un asunto que debería también estar siendo resuelto por las personas que administran los recursos pues, de lo público, ¿cierto? Para realmente encauzarlos en lo que verdaderamente es. Pero quienes tienen, o en este caso, pues tenemos esa posibilidad, por supuesto, esas cosas mínimas. No nos cansemos, sabemos que estamos cansados algunos de todo este asunto de la cuarentena, de que por qué entonces si compro una naranja me toca lavarla y como echarle jabón o lo que tenga a mi alcance para hacerlo, pues es muy importante, porque esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lavarse las manos puede serlo. Es decir, no sabemos cuántas personas podrían ser susceptibles a estos contagios, porque en últimas, pues es su sistema inmune
pues el que lucha de una manera pues específica con pues ese virus, así que pueda que usted sea asintomático o no le vaya a ocurrir nada, pero pues quizás a usted sí, o a su mamá, o a su tía, a su abuelo, su abuela, las personas con las que usted conviva, a sus hijos, todo esto. Y volviendo al asunto, ya para cerrar ese gran paréntesis, claro, a los profesionales de salud, porque en este momento muchas entidades sí están ya pidiendo, es decir, requiriendo nuevo personal en salud, pero porque muchos de sus profesionales están, digamos, o en cuarentena o están pues en unas situaciones difíciles, ¿cierto? Entonces creo que es como esas corresponsabilidades, volviendo pues ya a este asunto de por qué pues también en esta situación del COVID, ¿qué otras cosas nos ha traído estas situaciones, querida Ingrid? Mm, estigma, discriminación como profesionales de la salud también, ¿no? O a las personas o familias, así no sean profesionales de la salud, que adquieren el virus. Estamos casi como en la época de la lepra. Entonces es sumamente grave y hay un artículo que salió el día de hoy que está en el diario, creo que se llama la prensa pues escrita en la que está, que es un diario que circula por algunas de las regiones del país y pues cuenta que se conformó una red de estigma en la cual está, por ejemplo, el doctor Carlos Casiani, que es un psiquiatra que está en nuestra Asociación Colombiana de Salud Pública, y ellos están tratando de analizar qué es lo que pasa con la gente, o sea, por qué estamos etiquetando también a los profesionales de la salud actualmente, gente pues amenazada, gente esta mañana, en estos días, perdón, pero esta mañana salió la noticia también de que una enfermera en el barrio San Bernardino de la localidad de Bosa, aquí en Bogotá, en el barrio San Bernardo, fue atacada también por unos sujetos que le dijeron, no, usted está trayendo el virus acá al barrio, entonces acabemos, o sea, no acaban el virus, sino quieren acabar, pues se parece un poco a lo que pasa a veces en algunas personas de lo político corrupto, no quieren acabar con la pobreza, sino con los pobres. Entonces, este caso es el mismo, no quieren acabar con el COVID, sino con los profesionales de la salud. ¿Qué va a pasar cuando estas personas requieran unos servicios de salud? ¿Quién va a atender? Porque estamos hablando incluso de unas cosas tan críticas que quizás va a llegar un momento, si las cosas pues realmente llegasen a colapsar, donde tendremos de pronto hasta respiradores extra, donde no haya profesionales que sepan sobre el manejo de ese tipo de equipos, porque Eh, justamente la falta de responsabilidad de todos se está llevando a eso. sí, y creo que ahí está el detalle, profe, en cuanto a los recursos, porque pues de alguna u otra forma se han dirigido mal, ¿sí? Y pues ahí está también lo de la promoción y la prevención. Si desde un principio se tuviera en cuenta la promoción y la prevención, no estaríamos esperando hasta lo último, o sea, ya lo más grave para poder suministrar esos recursos. Claro, y mira que ahora que mencionas esto, Ingrid, también me hace recordar sobre este tema de los medicamentos que últimamente se han puesto como de moda, entonces la gente, no, pues tomemos cloros, tomemos, sí, o sea, todas estas cosas, otras cosas que se han utilizado más es como desparasitantes, purgantes, etcétera, y que realmente no cuentan con una evidencia pues contundente en relación con el COVID. Por supuesto, entendemos que están experimentando con cosas porque tienen que descubrir tratamientos y demás, pero el problema grave y lo que queremos invitar a la sociedad, recientemente en la Asociación Colombiana de Salud Pública hemos emitido un comunicado al respecto para que la gente por favor no se automedique. Porque entonces se están volviendo locos y, ay, yo escuché esto en este artículo, entonces usted va a la droguería y va y compra cualquier cosa que le va a causar unos efectos secundarios. Es bastante delicado, incluso en muchos casos, por ejemplo, con la doctora Stashenko de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS, ella estudia mucho ese tema de lo farmacológico, de los componentes de los medicamentos, e incluso ella ha visto casos donde hay muchas medicamentos que se dicen ser naturales, pero que en realidad pues tienen medicamentos pues químicos con sus respectivos efectos secundarios. ¿Qué pasa si usted se toma a veces un medicamento aparentemente natural que no le diga la verdad sobre los componentes que trae? Pues pueden pasar muchas cosas, no sé, si usted está en estado de embarazo o usted tiene algún problema del corazón, ¿cierto? Una cardiopatía, etcétera, problemas de la atención, lo que sea, eso le puede causar también unos efectos graves que incluso pues a mucha gente lo podría llevar o a intoxicarse o hasta la muerte, ¿no? Porque no podemos como ser tan irresponsables en esto y en ese sentido pues también
pues habla un poco de nuestros mismos profesionales de la salud para que pues recordemos la importancia de basarnos mucho en la evidencia cuando vamos a prescribir un tratamiento y de ver la historia de la persona, ¿no? Para saber pues que de acuerdo a su edad, a sus antecedentes y demás, podemos prescribir o dar un tratamiento. Exacto, y muchas veces, digamos, por la desinformación, por la falta de información, caemos en creer en las creencias populares, en lo que el uno dice, en el que el otro dice, que me ha funcionado a mí, en vez de corroborar esa información con las eh, entes o la parte que sea confiable. En las páginas, hay, por ejemplo, la página de la OMS dicta información que es viable, que es podemos verificar antes de poder tomar una decisión o automedicarnos, pero más allá de eso es corroborar la información que estamos recibiendo. Así es, y mira que acá Daniel nos dice que la promoción y prevención es fundamental para el equilibrio de los factores determinantes en salud, ¿no? Y realmente así es, quizá debemos volcar mucho más estas acciones hacia la gente en los barrios, los tenderos, las personas que son domiciliarios, quienes se dedican al transporte público, al abastecimiento, todos esos son algunos espacios y poblaciones que de alguna medida están un poco pues en abandono, la misma fuerza pública. Hemos visto algunos casos de contagio, pero también yo he visto algunos videos donde pues llegan en ciertas zonas del país y uno no ve que no tienen a veces ni siquiera un tapabocas. Esto es muy grave y sí es muy importante que pues las personas que son o tienen unos cargos que les permiten hacer pues la administración del gasto y de los recursos y demás, pues sepan que es esencial que todas las personas que estamos en este momento interactuando con otras personas por responsabilidad social, por cuidado de nosotros mismos y de los demás, debemos contar con los elementos de protección personal. Y esto, por supuesto, aplica en primera instancia, pues para la gente que está, como decían, en la primera línea y en la segunda y demás, en la atención, pues, de pacientes, porque en muchos casos, pues, hemos recibido denuncias, por ejemplo, ayer circulaba un video de ASCOFI, de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, con su presidenta actual, que es la doctora Nancy Molina, donde decía cómo es posible que pronto a un fisioterapeuta se le estén dando 5 tapabocas mensuales solamente, sabiendo pues el riesgo que eso puede tener para sus pacientes, para sí mismo. Entonces, ese tema, por ejemplo, de los elementos de protección personal ha sido gravísimo porque se han mandado la pelota de una manera grave de unas a otras personas, ¿no? Entonces, esto es bastante difícil. Yo pienso que también la humanización tiene que ver con eso, porque es el cuidado del otro, porque es la dignidad, es valorar la vida de estas personas. Y en los otros espacios, como te decía, las personas que nos estén escuchando, que tengan, por ejemplo, un establecimiento en sus barrios, en sus comunidades, y también cuidarse mucho, usar su tapabocas, hacer lavado de manos, conservar las distancias prudenciales, ojalá señalizar. Yo he visto que en algunas grandes superficies o incluso supermercados pequeños pues tienen su marcación. Hay unos protocolos del Ministerio de Salud que indican, de hecho, pues si yo tuviera un establecimiento de estos de atención al público, pues utilizar estas cosas que, no sé, lo que se usaba como para pedir limosna en las iglesias con un palo muy largo y sí, para recibir los vueltos, etcétera. Yo pienso que hay que tener todas esas medidas y pues nada de eso sobra. Es muy importante que se tenga presente en este momento. Todo eso es una ayuda muy grande. Acá creo que también hay otro, no sé si queramos entrar como de pronto a algunas preguntas del público, querida Ingrid, no sé si tú quieras mirar, hay Sí, otras cosas que olvido, pero que espero más adelante poderlas conversar. sí, profe, bueno, aquí Ani nos hace una pregunta que es, ¿qué importancia se le está dando a la capacitación en humanización al personal de salud en tiempos de pandemia? Uy, querida Dani, esa sí que es una pregunta muy poderosa. Me alegra que nos estés acompañando en este espacio también. Definitivamente debe ser mucha. Han habido también, este país pues a veces empieza como una rueda de ciertos chismes y la gente pues a veces se queda es como con
con el chisme y demás, lo que les hablaba ahora de las teorías de conspiración y eso, pues como te decía, sí creo que ha sido muy útil para muchos políticos y todo. Es decir, es un fenómeno también social muy complejo, pero también incluso en este mismo asunto, pues empezó a hablar de ese asunto, por ejemplo, de lo del cartel del COVID, y entonces estaba señalando a muchos profesionales de la salud diciendo, no, es que usted es partícipe de eso, les están dando jugosas comisiones, etcétera. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en eso, y pues en realidad algunas organizaciones de agremiaciones de profesionales de la salud se han pronunciado al respecto, porque en realidad pues que sepamos casi que a ningún profesional se le ha dado ni bonificaciones, ni de hecho en algún momento estuve al comienzo de este año en un espacio en la Cámara de Representantes, en un espacio virtual que se dio hablando de elementos de protección personal, y hablamos también un poco pues de esos asuntos, de la importancia pues de estos elementos y demás, pero también de cómo pues resultaba muy importante poder mirar pues más de cerca esa situación de los profesionales de la salud, y planteábamos incluso si pudieran ser considerados como un régimen especial, que es lo que ocurre, por ejemplo, con las personas de las fuerzas militares que tienen regímenes especiales de pensiones, de salud, y paradójicamente nosotros somos profesionales de la salud, pero graves en eso, en la misma atención en salud que en muchos casos recibimos, es supremamente precaria, los salarios, la mayoría de personas están por prestación de servicios, el Colegio Médico Colombiano en alianza con otros colegios de profesionales en salud han hecho incluso pues varios estudios basados en encuestas a nivel nacional, y pues evidentemente ese asunto es muy precario en este momento. También, pues quiero decirles que frente a la pregunta que hacías, Ani Juliet, es muy importante. Creo que de pronto cuando está en riesgo la vida, los sistemas de salud se centran también más en esto relacionado con la bioseguridad, que era lo que nos pasaba cuando estábamos también en estos espacios de las UCIs, que veíamos, no, las personas de tal institución no dejan que nadie entre. Y hablábamos ya desde proyectos de humanización que fueran, por ejemplo, UCIs de puertas abiertas, con toda la bioseguridad, pero también respetando la vida de la persona, el querer estar cerca a su familia, entre otras cosas. ¿Qué resulta acá importante? Pues han habido casos donde sí, definitivamente yo creo que la gente no logra ni despedirse de su familia. Esto es terrible cuando uno se pone en esta situación. Yo pues he conocido algunas personas que han tenido familiares ya incluso que han fallecido por COVID, o que se encuentran en la UCI o han estado al borde de estarlo, que tienen un hijo, una hija, un padre, una madre, una tía, etcétera, en esa situación, y es realmente duro porque en este momento nos debatimos casi como en pensar que de pronto ni podríamos volver a ver a la persona. Es muy duro y sabemos que eso es fundamental. Por eso invitamos también a las personas que nos estén escuchando a recordar que, por supuesto, la bioseguridad es fundamental, pero también recordar que al menos el hecho de que uno pueda mantener informada a la familia de la condición de su familiar es fundamental, y a la misma persona, por supuesto, también en la medida que esto sea posible, ¿verdad? Y también, porque entre otras cosas pensamos que cuando la persona pues está intubada y demás y no puede hablar y demás, pues no nos está entendiendo, pero los testimonios de personas que han estado en la UCI indican que lo que casi siempre está muy alerta es precisamente la audición, consciente e inconsciente, así que usted está escuchando pues todos los diagnósticos que dan, etcétera, y pues el hecho de poder despedirse, así sea a través de un dispositivo, un celular, una tablet, etcétera, a mí me parece que es fundamental, y que quizás es una de las cosas que más nos está costando ahora mismo a los colombianos, porque, pues como se dice, un proceso de hacer pues todo el funeral de una persona, las exequias y demás, pues por supuesto en muchos casos lo requieren es los familiares, pero pues yo creo que la misma persona incluso, ¿no? Cuando se está yendo, cuando ya pues está haciendo ese proceso de la muerte, como pues un proceso que también hace parte de ese final de la vida, ¿no? Entonces pues hubo ciertas quejas y personas que hacían narrativas pues muy dolorosas de que se vio el cadáver de su familiar y pues con todos los tubos, etcétera. Pienso que es muy importante que sepamos que existe unas orientaciones para el manejo de cadáveres expedida por el Ministerio
Ministerio de Salud y que pues eso lo que prioriza en este momento es la protección de la vida y la salud de los profesionales de la salud, de la familia, de la comunidad en general, incluso de las personas de las funerarias. Creo que ahí hay unas fallas que me parece que sí debemos hacerle ver al sistema y tienen que ver con los diagnósticos, con la demora en los diagnósticos, porque la cuestión es que a veces el paciente está ingresando y cuando fallece, en ese momento ni siquiera tiene todavía el resultado. Y eso hace que pues no se sepa a veces qué hacer, si tenía COVID o no, bueno, toda una serie de circunstancias que han sido gravísimas. Y pues incluso otros como eventos adversos supremamente graves que tienen que ver cuando personas han denunciado, no, pues este no era el cadáver de mi familiar o nunca me supieron dar cuenta de dónde estaba, etcétera, porque seguramente los lugares de almacenamiento de cadáveres en las clínicas y demás, en este momento, pues sí, en algunos casos, pues están mucho más altos de lo que habitualmente se debe hacer en esa situación y también pues por toda la bioseguridad que las personas que hacen ese manejo deben tener. ¿Qué otra cosa dicen esos lineamientos? Por ejemplo, pues tratemos de ser lo más prudentes posibles, no ir a un funeral, no ir a una eh, ceremonia religiosa subyacente a esto, independientemente de la religión de que las personas profesen, porque en general las multitudes y demás, pues son, pues, es decir, son focos grandes en este momento también de contagio. Entonces creo que quizás el acompañamiento tiene que ser distinto, también tiene que ser muy cercano, pero tiene que ver con cómo varían las maneras de comunicarnos, interactuar en este momento del COVID, de acompañar al otro. En muchos casos nos toca virtual, en muchos casos, a menos que seamos el familiar muy cercano, el núcleo familiar de la persona, pues casi que exceptuando esto, ¿no? Que serían las personas que pueden acompañar manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Pero sí creo que cobra mucha importancia, Ani, esa pregunta es fundamental, que no se nos olvide, porque definitivamente, pues como decimos, en este momento casi que estamos teniendo como una amenaza para nuestra propia existencia, ¿no? Permanente. Es una angustia, no solamente para quienes ya han llegado pues a la hospitalización. Yo veo una persona sin tapabocas y realmente pues me preocupa mucho, porque sabemos que esos contagios pues pueden ser exponenciales y, y creo también, sabes, Ingrid, que tiene que ver con el valor de la vida que le damos en este país, con cómo valoramos la vida en Colombia, que es gravísimo, ¿no? Es crítico realmente, porque creo yo que incluso es doloroso, porque el lugar que a veces le damos a la vida es, no sé, matan a alguien por robarle una bicicleta o un celular, o sea, ese es el valor de la vida, ¿no? El valor de la vida a veces no es mucho, es supremamente, pues, doloroso, porque entonces la vida no vale, y como no vale, pues, ay, yo me voy al azar, así como en la ruleta rusa, ¿no? Entonces salen y pues, ay, si fui de buenas, ay, como yo estoy joven, eso no me va a pasar nada. Pues quizá te pueda pasar o quizás no, pero también a tu familia. Realmente los porcentajes, pues no son tan altos, pero realmente cuando la persona es vulnerable y su sistema inmunológico no responde adecuadamente, pues sí puede ser mortal. ¿Mm? Y yo creo que ahí radica ese problema, profe, de que no le estamos dando ese valor a la vida y de uno mismo, porque si nos arriesgamos a salir sin tener la prevención, las medidas adecuadas que nos han indicado desde un principio, y si no las acatamos, o sea, ahí estamos atentando propiamente con uno mismo, con la vida de uno. Claro, y mira que hay un aspecto que no, pues, como ampliamos lo suficiente y quisiera decirlo también de una manera muy concreta y tiene que ver con el tema de cómo se han manejado las protecciones sociales en nuestro país. Generalmente nos han vendido algo que es un poco engañoso y es como el dilema desarrollo económico versus salud. Desafortunadamente en un país como el nuestro, Colombia, que tiene unas brechas de inequidades muy amplias, pues hay muchas personas que definitivamente sí se debaten entre el hambre y el contagio de COVID, porque esa es una realidad. En este momento muchos sectores de personas están extremadamente afectados. Definitivamente si en nuestro país hubiese una equidad mayor en esa...
distribución de los recursos, del bienestar que deberíamos tener, pues esto no sucedería, ¿cierto? Tendríamos más familias con unas situaciones de bienestar o más familias en las que pues no solamente le estaríamos resolviendo la situación con, ay, le vamos a mandar un mercado o no, si le llegó o no le llegó con todo lo que pasa ya, estas cosas que se han descubierto, escándalos gravísimos de corrupción al respecto, sino que esas personas tendrían un empleo o un drama gravísimo con mujeres jefes de hogar, que en su mayoría en Colombia somos las mujeres quienes asumimos las jefaturas de hogar. Pues esto es muy grave porque en caso de que una madre se enferme, pues imaginen lo que eso puede implicar para la familia, si es solamente la mamá, por ejemplo. Entonces, ¿quién va a proveer a los hijos de esa familia, a quienes dependen de estas personas, ¿no? Y también contarles que en las cifras, pues también la mayoría de personas trabajadoras del sector salud somos mujeres y eso hace que, pues al tener una mayor vulnerabilidad, es decir, estamos ocasionando toda una serie de prejuicios sociales y definitivamente si hay una destinación casi que billonaria desde el presupuesto nacional, pues esto debería ser visible en el bienestar de la gente. No deberían estar pensando en este momento en ver de dónde echan mano, porque desafortunadamente, pues de lo primero que se lleva, pues es primero, pues se ponen mayores impuestos, ¿no? Como lo que se está planeando para la reforma tributaria que se avecina ya en 2021 que es grabar, pues con subirle al IVA básicamente, o grabar un mayor número de productos con el IVA. Y por otra parte, pues es muy grave que siga saliendo de las mismas personas, ¿no? Digamos, de sus pensiones. Sí, del ahorro pensional que usted tiene, pues porque se recorta de allí, cuando sabemos que, por ejemplo, se han hecho unas exenciones billonarias a grandes empresas que en este momento pues han llevado gran parte de los recursos naturales también de nuestro país. Entonces son unas inequidades muy marcadas porque lo que se hace finalmente es favorecer a los grandes emporios económicos a costa de la precarización de la vida e incluso la muerte de muchas personas, como está pasando en nuestro país. El tema, por ejemplo, de los municipios declarados como no COVID, que en realidad eso no es tan así. Veíamos recientemente un mapa donde se nos mostraba cuáles son las cifras de ocupación de unidades de cuidados intensivos en diferentes lugares de Colombia. Y más de medio país, querida Ingrid, ni siquiera tenía cifras de reporte, porque ni siquiera se están haciendo esos registros. Eso es muy grave. Y así como también la gravedad de lo que está ocurriendo en los diferentes lugares. Son muchos factores allí aunados, más el tema también de las violencias que, como sabemos, han habido profesionales de la salud amenazados e incluso pues agredidos en su vida y en su integridad y han tenido que salir, o sea, han preferido decir, no, me voy, o definitivamente esto es tan precario, no me van a dar ni siquiera un tapabocas, no puedo hacerlo, tengo que irme. Y, o quienes se arriesgan, pues también a veces en unas condiciones muy precarias, pues en este momento es la vida lo que entra al juego, lo que entra en juego, ¿no? Porque creo que es como un círculo de cosas donde lo económico sí juega y como diría Amparo Teret, una persona que admiro muchísimo, médica, que se ha dedicado más bien al campo de la economía durante muchos años y lo comprende muy bien, pues definitivamente puede ser un falso dilema, eso de economía versus salud, porque sin salud y sin vida no hay economía. Muy cierto. Entonces, sí, esto es bastante delicado pues si las personas no tuvieran en muchos casos que salir en unas condiciones muy precarias, seguramente no se estaría tan expandido el contagio, sobre todo en zonas pues que la gente tiene una desatención más marcada en temas de salud y, y pues bueno, incluso pues muchos están también pues muriendo en casa en algunos casos o en los municipios donde la población pues es también un poco, digamos que dispersa, pero que misteriosamente, digamos, podría ser misteriosa o no, pues está llegando también el COVID a los diferentes rincones de nuestro país, con la gravedad de que ahí no queda el hospital a media hora o a una hora, sino a 4 horas o 5 horas y a veces ya pues puede ser demasiado tarde, ¿no? Sí, bueno, profe, yo creo que pues antes de que Instagram nos corte el live, porque es muy tajante en el tiempo,
Entonces, antes de que se termine el live, primero que todo, pues agradecerle que haya aceptado nuestra invitación. Tenerla aquí en ese espacio es un placer para nosotros y pues nos alegra haberla tenido en el día de hoy. Muchas gracias, Ingrid. También me siento muy feliz de haber podido pues dar esta conversación, estar con ustedes también compartiendo nuevamente con las personas que se unieron también al espacio y pues espero que también podamos darle difusión a estos temas. Espero que podamos encontrarnos también en otro espacio. Muchas gracias por la invitación. Sí, porque creo que es un tema que hay mucho por qué hablar y pues también pues agradezco a las personas que se conectaron con nosotros, a acompañarnos y pues vamos a dejar el like guardado para que lo puedan ver las personas que llegaron de pronto un poquito tarde y no alcanzaron a escuchar desde el principio, entonces lo dejaremos guardado. Bueno, Vale, Ingrid, muchas gracias muy también a gracias. Daniel. También cuídense mucho, por favor. Este es un momento muy importante para Bueno, sobrevivir también, ¿no? Muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Feliz tarde. Adiós.